Hoy vamos a hablar de Mesalina. Si buscáis su nombre en el diccionario, aparece. Y su definición es mujer poderosa o aristócrata y de costumbre disoluta, es decir, costumbre libertina o depravada. Mesalina fue la tercera esposa del emperador romano Claudio y es especialmente conocida por sus supuestas actividades promiscuas y por su deseo de poder, sobre todo por cómo usaba su sexualidad para conseguir lo que ella quería. Pero la verdad es que necesitamos saber un poquito más a fondo su historia, al menos lo que podemos encontrar sobre ella, para saber si esto es o no del todo cierto. Y lo más importante, para llegar a entender cómo fue posible el trágico y absurdo final que tuvo esta mujer, que lleva siglos atormentando a los historiadores. Valeria Mesalina nació entre los años 20 y 25 después de Cristo. Su padre fue Marco Valerio Mesala Mesalino, quien fue cónsul y estaba emparentado con la familia imperial, ya que su madre era hija de Octavia la Menor, quien a su vez era hermana del emperador Augusto. Es decir, que el emperador Augusto era abuelo de la madre de Mesalina. Además, por otra parte, su madre también era nieta del conocido militar y político Marco Antonio. Es decir, era una chica de buena familia. Sus padres, que eran primos, esto era bastante común, se casaron probablemente alrededor del año 15 y tuvieron otro hijo, llamado Marco Valerio Babado Mesalino. Aunque no sabemos muchos detalles sobre su infancia, ya que la historia de ella que conocemos sobre todo se refiere al periodo en el que estuvo casada con Claudio, bueno, más bien cuando ya se convirtió en emperador. Sí que sabemos que a pesar de que su familia estaba emparentada con la familia imperial, no tenían la posición económica que se esperaba de alguien con este estatus. Al parecer, porque su padre no destacaba especialmente como político y bueno, decían que su madre era una derrochadora. Es por esto que al no tener una dote digna de atraer a alguien de renombre y bien posicionado, a los 15 años se casó con Claudio, quien por aquel entonces era unos 30 años mayor que ella. No estoy muy segura de si es a los 15, porque ya os digo que según la fuente que se consulte, las fechas varían mucho. Pero bueno, lo que sí creo que estoy segura es que ella era menor de edad cuando se casó, recordemos, con un hombre que ya tenía 40 y tantos. En algunas fuentes se dice que la familia de Mesalina acudió a Calígula, que era el emperador por aquel entonces, para que buscara un esposo apropiado para Mesalina. Y al parecer Calígula habría querido emparentarla para tenerla en la corte y tenerla cerca porque parecía tener un interés en ella. De hecho, se dice que en al menos una ocasión consiguió acostarse con la chica. Sin embargo, hay escritos que también afirman que el propio Claudio la cortejó al enamorarse de ella y que esta fue la razón por la que se divorció de su anterior esposa, ya que él ya había estado casado 2 veces antes. Habría sido atraído por su juventud y su belleza. Pero esto de la belleza es algo que tampoco tenemos muy claro, ya que varían mucho las descripciones que se hacen de Mesalina. Hay quien dice que era una chica muy atractiva, pero también hay quienes dicen que realmente era poco agraciada y que por eso suplía su encanto físico con un gran talento sensual. Claudio había nacido en la ciudad de Lugdunum, lo que actualmente es Lyon, y era hijo de Druso el Mayor, quien fue político y militar. Su madre era Antonia la Menor, quien era hija de Marco Antonio. Por tanto, Mesalina y él eran sus nietos y eran primos. Ya veis que esto de casarse entre primos estaba a la orden del día. Claudio tenía solo 1 año cuando murió su padre y se quedó a cargo de su madre, la que al parecer no le tenía mucho aprecio. Es muy probable que esto le afectara bastante y que hiciera que desarrollara un complejo de inferioridad que le causó tartamudez. Además, no parecía ser un chico con una salud muy buena, ya que enfermaba continuamente, y lo tenían un poco como el hazmerreír de la familia imperial. Su madre parecía ejercer maltrato psicológico sobre él, y de hecho hubo algunos años en los que lo abandonó, dejándolo con su abuela, la que tampoco parecía que le tuviera mucho cariño, así que no tuvo una infancia fácil. Debido a esta aversión que su propia familia le tenía y a que se avergonzaban de él por ser tartamudo y porque siempre parecía estar enfermo, su tío abuelo, el emperador Augusto, lo relegó a un puesto secundario como sacerdote. Parece que durante la adolescencia su tartamudeo empezó a desaparecer y su familia descubrió que realmente era una persona bastante inteligente. A los 17 años, Tito Livio, un muy importante historiador romano, fue contratado como su tutor. Fue poco después cuando su tío abuelo, Augusto, se encontró sorprendido por la oratoria que el chico tenía
y empezó a tener expectativas sobre su futuro en la política. Cuando Augusto murió a la edad de 76 años, después de haber gobernado durante 41, fue su sobrino Tiberio, también tío de Claudio, quien lo sucedió como emperador. Y aunque Claudio se lo pidió, este decidió negarle un puesto político. Aunque su familia no lo tenía en mucha estima, parece ser que el pueblo romano sí, ya que llegaron a pedir que fuera admitido en los debates del Senado, aunque una vez más su tío rechazó esta propuesta. Claudio era cojo, tartamudo y poco atractivo, por lo que nadie en su familia sospechaba lo que más tarde ocurriría. Se convirtió en emperador de Roma. Claudio ya se había casado 2 veces antes de conocer a Mesalina. Al parecer con la primera se había divorciado por adulterio por parte de ella y con la segunda, como hemos dicho, parece ser que fue porque quiso casarse con Mesalina. No hay mucha información con respecto a los primeros años de su matrimonio, pero esto parece indicar que Mesalina se comportaba como una buena esposa, que no tenían grandes problemas y que ambos tenían una vida tranquila en la corte imperial. Ambos tuvieron 2 hijos. Claudia Octavia, quien nació en el año 40 después de Cristo, y Británico, quien nació solo un año después. Ese mismo año, el emperador Calígula fue asesinado víctima de una conspiración por parte de la Guardia Imperial y varios senadores. Tanto él como su esposa y su hija, que apenas era un bebé, fueron víctimas de lo que se conoció como una lluvia de puñales. No hay evidencia, aunque sí rumores, de que Claudio pudo tener algo que ver en esto, lo cual parece realmente poco probable, tanto por su carácter como por la relación que tenía con este. Además de que en realidad Claudio no parecía demasiado entusiasmado en ocupar el puesto de emperador. Era consciente de que después del cambio en la política romana era peligroso ocupar aquel puesto. Roma había pasado de ser una república donde la política se hacía en asamblea y en foros públicos a convertirse en un imperio, donde todas las decisiones se tomaban en la intimidad. Esto entramaba peligro y así lo pudo comprobar el propio Claudio cuando, después de asesinar a Calígula, empezaron a asesinar a muchísimas más personas dentro del palacio, pareciendo querer borrar a la familia imperial al completo. Claudio entonces comprendió que un emperador solo tenía una manera de dejar de serlo, la muerte. Pero no solo él fue consciente de esto, también su esposa, quien se encontró de manera totalmente inesperada con una posición que nunca había imaginado, siendo tan pesimista las perspectivas que podía haberse llegado a imaginar con respecto a su futuro. Mesalina sabía que tenía que hacer todo lo posible por mantener el poder y fue capaz de cualquier cosa porque su posición no peligrara. Sabía que era eso o la muerte. En el contexto histórico de la primera etapa del Imperio Romano, la falta de escrúpulos por parte de Mesalina no era muy diferente a la del resto de personas que estaban en una posición de poder, ya que los escándalos políticos y sexuales estaban a la orden del día. Según dicen, y probablemente a causa de su complejo de inferioridad y de su carente atractivo físico, Claudio se mostraba muy débil con el sexo femenino. Es por esto que Mesalina tuvo que enfrentar a otras mujeres que intentaban captar la atención de su esposo para quitarle el puesto. Mesalina entonces tuvo que empezar a usar sobornos, tanto económicos como de índole sexual, para buscar apoyo en el ejército y entre los aristócratas, lo cual una vez más era muy común en la época, ganándose así la protección por parte de estos. Las historias que conocemos, que la tachan de ninfómana y despiadada, provienen en gran parte de libelos, que son unos escritos en los que se difama o se denigra a alguien o a algo, y que estaban a la orden del día en la sociedad romana de la época, con el fin de divertir a la población, algo así como la prensa amarilla de hoy en día. También podemos encontrar información sobre ella gracias al poeta Juvenal y sus sátiras, ya que en una de ellas fue él quien la llamó prostituta imperial y contó historias en las que narraba cómo Mesalina se escapaba del palacio para ir a prostituirse. Estas sátiras no se pueden tomar como un relato literal de la vida cotidiana, ni se le puede dar crédito a todo lo que éstas decían, ya que no deja de ser un género literario que expresa indignación hacia alguien o hacia algo con un propósito lúdico, es decir, de entretener, o meramente burlesco.
Usaría entonces el humor para señalar los problemas de la sociedad o de ciertos individuos, exagerando en gran medida las historias que se cuentan y los rumores que corrían. Esto no significa que no haya parte de verdad en el relato que se cuenta de Mesalina, pues es bastante probable que fuera una persona muy sexual, como lo eran la mayoría de personas que estaban en el poder en aquella época. Ni tampoco que no fuera caprichosa con los hombres, como vamos a ver más adelante, o incluso adúltera, cosa que también estaba a la orden del día. Es más, como veremos, las circunstancias de su muerte nos hacen ver que probablemente terminó siendo víctima de ese carácter vicioso y hacen que lo absurdo de su final haga que lo que contaban sobre ella parezca creíble. Las historias sobre Mesalina incluyen no solo escándalos sexuales, sino también conspiraciones políticas. En el año 41, recién llegada al poder, acusó al filósofo Séneca de haber cometido adulterio con Julia Livia, quien era hermana de Calígula. Este movimiento se debió a que Séneca se había opuesto a nombrar emperador a Claudio, y al ser una persona tan influyente, Mesalina temía que esto pudiera ser un peligro político para su esposo. Séneca fue por esto condenado a muerte, aunque la pena se terminó conmutando por el destierro a Córcega. Son varias las acusaciones que vertió Mesalina contra otras personas, ya fueran o no miembros de la esfera política, como cuando hizo la misma acusación sobre Néstor, un popular actor de teatro que, según dicen, era amante de Calígula. Al parecer, Mesalina se habría encaprichado de él y tras la muerte del emperador, Néstor se vio obligado a complacerla para poder mantener su posición y muy probablemente su cabeza. A su vez, Néstor decían que era amante de Popea Sabina la mayor y esto pues ponía celosa a Mesalina. Por esto propagó más rumores de adulterio, esta vez por parte de Popea, quien estaba casada con un excónsul llamado Décimo Valerio Asiático. Esto llevó a que, por miedo a ser condenada, Popea se quitara la vida, al igual que hizo un tiempo después su esposo Asiático. Solo un año después, Mesalina y Néstor serían descubiertos, lo que llevó a que él fuera ejecutado, a pesar de jurar y jurar que era ella la que lo había forzado al adulterio. Otro de sus amantes fue Tito, un joven que tenía apenas 15 años cuando ella ya tendría 20 y pico, a quien al parecer no se le ocurrió otra cosa que ir pregonando por Roma su relación con la emperatriz, lo que hizo que ésta terminara ordenando que lo envenenara. Narciso, quien era un liberto, es decir, un esclavo que había sido liberado, tuvo también al parecer una aventura con Mesalina. Sin embargo, cuentan que Mesalina se habría burlado de él por su pobre desempeño en la cama, lo que hizo que él desarrollara una gran aversión hacia ella, pero a esto volveremos más adelante. Con respecto a esta vida de libertinaje de Mesalina, son muchas las historias que se cuentan. Hay algunas que son muy difíciles de creer, pero como hemos dicho, podrían incluso resultar verosímiles dadas las circunstancias. Se dice que Mesalina organizaba orgías dentro del palacio y también campeonatos sexuales. Es más, se cuenta que en una ocasión se enfrentó a Sila, la prostituta más conocida de toda Roma, para ver cuál de ellas era capaz de satisfacer a más hombres en una sola noche. Se dice incluso que Mesalina llegó a despachar a más de 200 hombres en una sola noche sin llegar a sentirse satisfecha. También se cuenta cómo ésta se escapaba de palacio, sirviéndose de una peluca rubia, y se iba a los burdeles de la ciudad, donde trabajaba por puro gusto, usando el nombre de Licisca. Esta y todo tipo de historias de vicio y de depravación son las que hacen que el nombre de Mesalina adquiera un nuevo significado. Y es que en un punto, al conocerse todos estos datos sobre su vida, su nombre llegó a representar la idea de una mujer libidinosa, incluso llegó a usarse como sinónimo de la palabra prostituta. Pero aún nos queda la historia de uno de sus amoríos, el que finalmente la llevaría a su trágico y, como he dicho, absurdo final, que aún muchos, incluida yo, no comprenden. Mesalina se había enamorado ya en su adolescencia del joven
Cayo Silio, quien fue cónsul y senador durante el mandato de Claudio. Después de casarse con el futuro emperador, Mesalina llegó a convencerlo de que hiciera regresar al chico a Roma, ya que lo habían destinado fuera de la ciudad, con la intención de casarlo con su propia madre y tenerlo así más cerca. Aunque el joven se negó obviamente a esto, sí que fue obligado a formar parte del gobierno de Claudio como cónsul. Fue gracias a esta cercanía que Mesalina consiguió convertirlo en su amante. Lo que ocurrió años después, en el año 48 después de Cristo, tan solo 7 después de que Claudio fuera proclamado emperador, fue todo un escándalo. Y todavía a día de hoy no se comprende cuáles fueron las circunstancias que realmente dieron pie a este desenlace. Claudio se encontraba fuera de Roma cuando Mesalina decidió casarse con Silio, celebrándolo por todo lo alto. Al parecer, se había casado de verdad con él sin divorciarse de Claudio. Es decir, fue bígama supuestamente durante un tiempo. Y aunque esto en sí no era un delito, sí que lo era el adulterio, por lo que si lo estaba haciendo en público, pues ya estaba cometiendo un delito. Un delito por el que además se aplicaba la pena de muerte. No tardó en llegar a los oídos de Claudio la noticia de lo que Mesalina estaba haciendo en Roma y de que además de haberse casado con Silio, tenía la intención de coronarlo emperador. Claudio no tardó en regresar y, abrumado por la situación, dejó que el liberto Narciso, de quien hemos hablado antes, que fue amante de Mesalina, aunque no tuvieron un buen desenlace, y que era quien le había avisado de lo que estaba ocurriendo, tomara el control de la situación. Este no tardó en ordenarle a ambos que se suicidaran. Se dice que Silio clavó su espada en la arena y se lanzó encima quitándose la vida, pero Mesalina intentó huir para poder hablar con su esposo. Narciso, quien era consciente de la debilidad que Claudio tenía por las mujeres, especialmente la debilidad que tenía por su mujer Mesalina, le impidió hacerlo. Finalmente, Mesalina fue acorralada por varios miembros de la guardia. Como no fue capaz de quitarse la vida ella misma, finalmente uno de estos hombres terminó degollándola. Hay historiadores que señalan que Mesalina no habría sido tan inconsciente como para intentar hacerse con el poder de esa manera, sabiendo los apoyos que tenía Claudio y sabiendo que al hacer esto se estaría poniendo a ella misma y a su hijo en peligro. Hay varias teorías sobre el porqué de este desenlace, ya que tampoco podemos comprobar si Claudio había escrito algo sobre esto, pues todos sus documentos fueron quemados después de su muerte. Además, después de la muerte de Mesalina, se emitió una orden de damnatio memoriae, o lo que es lo mismo, se procedió a eliminar todo cuanto la recordaba. Incluso se prohibía usar su nombre. La explicación menos plausible cuenta que Mesalina, quien era aficionada a lo místico, al igual que la mayoría de la población romana de la época, había visitado a una pitonisa, la que le había dicho que iban a asesinar a su esposo. Ella se lo habría contado a Claudio, quien, quizá intentando librarse de este destino, le propuso que se casara en secreto con su amante, que él solicitaría el divorcio y que en la más estricta intimidad ambos volverían a casarse sin que nadie lo supiera. Esto parece posible si tenemos en cuenta que Claudio parecía haberse encaprichado de su sobrina Agripina, con la que de hecho terminó casándose después de que Mesalina muriera. Sospechoso entonces que Mesalina pareciera tan confiada al casarse con Silio y que se viera tan sorprendida cuando vinieron a buscarla y buscara de manera desesperada la manera de hablar con su esposo después de todo el revuelo que se armó. ¿Pudo ser que Claudio fuera el causante de su muerte, habiéndola engañado para casarse así con Agripina? Narciso tenía también razones para acabar con ella, pues ya hemos hablado del odio que le tenía después de que hubieran sido amantes y de lo que Mesalina había dicho de él. Además de que muy probablemente la percibiera como una amenaza a su posición social, lo cual pudo causar que aprovechara este error tan oportuno que Mesalina había cometido para quitársela de en medio. Y es que hay quienes señalan que todo esto de la boda había sido tan solo un juego, una provocación de Mesalina a su esposo. La boda no habría sido real y que tan solo habría sido una excusa para montar una de sus monumentales fiestas en palacio. Sea cual sea la conspiración o la verdadera razón detrás de su muerte, lo que sí es cierto es que Claudio se casó con Agripina después de esto. Y estas dos mujeres ya habían tenido algún roce que otro, por lo que, teniendo en cuenta todas las maquinaciones y los engaños
engaños que había dentro de la alta esfera romana, tampoco sería ninguna locura pensar que ella también pudo tener algo que ver. Es más, después de la muerte de Mesalina, Agripina conspiró contra los hijos de ella con Claudio, incluso poniendo en duda que Británico fuera hijo del emperador y consiguiendo con esto que adoptara a su hijo, quien era Nerón, quien al ser mayor que Británico, al haber sido adoptado, pasaría a ser el heredero de Claudio. Y gracias a este movimiento de Agripina, llegó a ser más tarde emperador de Roma. Se dice que Claudio no se inmutó públicamente al recibir la noticia de la muerte de su esposa. Simplemente alzó su copa para brindar y dijo: siempre creí que Mesalina era la mujer más virtuosa de toda Roma. ¿Qué pensáis? ¿Fue una conspiración? ¿Fue una estupidez por parte de Mesalina? ¿Una broma? Decidme lo que pensáis en los comentarios, porque realmente es que nadie sabe por qué pasó esto, pero no es desde luego la única muerte absurda que podemos ver en el Imperio Romano, ni tampoco la única muerte de la que no tengamos muchos detalles como para saber qué pasó realmente. Así que déjame un comentario, te dejo mis redes sociales por aquí en algún sitio por si te interesa seguirme y suscríbete, porque hay más vídeos como este toda la semana. Así que nos vemos en la próxima.